después de la experiencia de la reforma tributaria, Sí, Francesco, no le ha ido muy bien sacando las cuentas de los votos de la Cámara de Diputados. Entonces... No le ha ido bien. Ahora, evidentemente lo que decía la diputada, quieren despejar temas, sí. Ellos creerán que tienen los votos, de hecho, por simple... No son mayoría, pero si uno los suma, sí los tienen para rechazar este proyecto, esta reforma constitucional, como dice el Repe. Pero el riesgo de vivir un nuevo fracaso, Claro, porque puede ir por lana y sale trasquilado. Sí. Exactamente, porque no han sido capaces, Alejandro, voy contigo al tiro, pero no han sido capaces en el último tiempo. El gran detalle de esto ha sido justamente la reforma tributaria. Alejandro, voy por usted en breve, tranquilo. Oiga, para poder explicar la parte política, si los números son suyos. Pero mira, lo que pasa es lo siguiente, que vivir otro fracaso como el de la reforma tributaria, el gobierno no se lo puede dar porque no ha pasado ni un mes. Sería bochornoso. Sería decirnos que con todas luces que no tiene ningún control con respecto a lo que pasa en el Congreso. Ahora, por otra parte, sí es hacer la pega, despejar proyectos que no les gustan, sacarlo rápido de la agenda. Siempre y cuando resulte. Siempre y cuando tengan los votos. Entonces ahora, evidentemente, ahora no tenemos la confianza. Al margen nos guste o no el gobierno, estemos a favor o en contra. Si esto es otra cosa. Claro, pero es la estrategia del gobierno. Matemática legislativa. Manejo conteo, chequeo. Claro, no hay mucha confianza en que sean realmente capaces de hacerlo, pero bueno, nos están diciendo que sí la tienen cuando le ponen su urgencia. ¿Qué significa ese otra vez? No, lo que pasa es lo siguiente. Acá tenemos un gran problema en el país. La inflación se está comiendo todo. Y me voy a permitir hablar del ingreso disponible, que con especial dedicatoria a una persona maravillosa que lo entendió perfecto. Y el ingreso disponible es tus ingresos como trabajador menos los impuestos. Cuando aparece este impuesto, este ingreso disminuye drásticamente y por lo tanto la gente no gasta. ¿A este impuesto usted se refiere? Al impuesto de inflación. ¿A la inflación? ¿Cómo? Al impuesto de inflación. Entonces, si vamos a meternos de nuevo a reducir el ingreso disponible a los trabajadores, creo que vamos por muy mal camino y esa es una de las razones fundamentales que los diputados esta vez, en general los parlamentarios, tienen que hacer caso. Repe, eso no sé si se cumple. Repe, como te dicen. Yo te digo. O sea, es que en términos reales lo que usted dice es lo siguiente. Hace un año, si tenemos la inflación acumulada de 13%, hace un año un trabajador que ganaba 500.000 pesos líquidos, hoy día la verdad es que gana, voy a ponerle un número, 485. Sí, está bien el cálculo, pero te digo una cosa, es importantísimo que la gente no sea engañada, porque la gente cree que agarrando un bono con eso va a tener más plata para gastar. No, porque si ese bono lo hace con los retiros, ¿no es cierto?, o con el autopréstamo, al final terminamos con una cantidad mucho menor para gastar y por lo tanto... Claro, pues imagínense que el aumento del sueldo mínimo se lo comió la inflación. Por eso. Es como si nunca hubiésemos tenido aumento. Exactamente. Entonces al final se contrae el esfuerzo de reactivación y ese es otro problema que tenemos. La economía no se está reactivando, pese a todo lo que se dice. Entonces termina siendo una ilusión. Es una ilusión, es una ilusión. Entonces paremos el tema de los retiros de una vez por todas. ¿Sabes cuánta plata se ha retirado desde los fondos de pensiones? ¿Como 50.000 millones? Exactamente, muy bien. Estoy haciendo la tarea, estoy haciendo las tareas. 50.000 millones de dólares. Es mucha plata. Es mucha plata y por lo tanto hay que parar esa cuestión de una vez por todas. Más todavía si contamos toda la cantidad de personas que no tiene ya ningún peso, digamos, en sus cuentas individuales, o tiene muy poquita porque sacó todo lo que tenía y ha ido acumulando de nuevo, pero tiene muy poca, no le va a dar nunca una pensión digna esa situación. Ahora, usted decía, Alejandro, paremos la ilusión, cortemos este asunto, pero hemos visto políticos en Chile, hombres y mujeres, que no están dispuestos a que esta cuestión termine. Bueno, porque estamos, ojo... Es una tremenda herramienta electoral. Exactamente, herramienta electoral y a futuro, porque es muy popular en algunos sectores. Pero, por ejemplo, estamos hablando ahora de un autopréstamo. Después se va a reactivar, en breve, la discusión por el sexto retiro. Y el gobierno, y yo no sé si usted considera buena o mala idea, dentro de su propia reforma de pensiones también facilitó la idea de un autopréstamo, que no tiene que ver con las viviendas. Entonces ahí yo no sé si el gobierno también se dio frente a esta ilusión. Dejo la pregunta planteada, tenemos que irnos a una breve pausa. Y tenemos tiempo para conversar, profe. Pequeña pausa, Alejandro. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Además les vamos a contar cuánta plata se podría retirar, comillas, con cada uno de los proyectos, porque son distintos, pero todos hablan de retirar, devolver también. Lo vemos después de esta pausa.
Ya, sigamos conversando aquí, po. Bueno, acá también necesitamos asesoría, por eso está Alejandro Alarcón aquí. Estábamos discutiendo de que el gobierno, para que hagamos el pequeño contexto, le puso discusión inmediata, es decir, es inminente la votación en el Congreso del proyecto de autopréstamos. ¿Quiere decir esto que se vota efectivamente hoy día? No necesariamente, pero sí es la presión más fuerte que le puede poner el gobierno al Congreso para que esto finalmente se vote, porque estarían, comillas, seguros de que se rechaza porque no les gusta. Pero Alejandro Alarcón, usted hablaba recién de los retiros, le sumaba a esta discusión los retiros, sí. Y yo le sumo que el gobierno tiene una acápite de autopréstamo en su reforma previsional. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué opina de la discusión? Lamentablemente, y lo estábamos conversando en los comerciales, acá hay intereses electorales. Digámoslo una vez por todas. Muchos parlamentarios, no todos, utilizan esto como un arma electoral. Es muy seductor. Muy peligroso. Es muy seductor ofrecer plata, porque al final hay un interés, una seducción con aquel que lo está haciendo. Por lo tanto, primero que nada, me dicen que no es posible, tú me dijiste, yo correría todo el tema de la discusión hasta después de la elección. El próximo concurso electoral es el 7 de mayo. Yo lo sacaría del medio, lo sacaría y de esa manera, de alguna manera corto el vínculo con la posibilidad de que se una la entrega del voto, ¿no es cierto?, a un resultado electoral. Eso ya pasó y tuvo pésimos resultados para las chilenas y los chilenos. Y ahora es muy claro, acá hay que parar cualquier atisbo de retiro de la AFP. A mí me dicen, oye, es que estáis defendiendo la AFP. Yo no estoy defendiendo la AFP, el problema es otro. ¿Cuál es el problema? Que los mecanismos de cotización, la recaudación para que se constituya este fondo para la jubilación es, yo creo, perverso. Porque el problema no es ese. El problema no es el AFP. El problema es que se recauda poco y por lo tanto el fondo que se arma para la jubilación. Claro, y se recauda poco porque los sueldos también son bajos. Y porque los sueldos son bajos y porque el periodo de cotización es muy corto. Claro. ¿Puedo hacerle lo que quiera? Un comentario a esto. Lo que pasa es que yo me voy a poner el pantalón y en la falda. También o en los zapatos. O en los zapatos, gracias, más amplio. De las personas que están al otro lado de la cámara, en su casa o en donde estén, que dicen lo siguiente: mira, yo tengo 1 millón de pesos en los fondos de pensión. Sí. ¿Qué jubilación voy a tener yo con eso? O 5, o 10. O 12. O 12. ¿Qué tengo yo? ¿Qué voy a hacer con esa plata? Me va a llegar una pensión miserable. Al final, la PGU va a ser la única salvavidas que tengo. Y yo esos 5 millones, 10 millones o milloncito, ahora lo necesito para pagar deuda. Oye, para poner el pie a una casa, para un departamento. Entonces, la gente dice, yo quiero sacar la plata, porque en verdad que con eso no voy a tener pensiones. Y yo digo, no, pero es que cuidado, porque la reforma de las pensiones te va a sumar eso más la PGU. Sí, pero así como siguen discutiendo los políticos del sistema de pensiones hace 15 años, yo no creo que esta cuestión vaya a salir ahora. Claro. Y no me aseguro que esto vaya a cambiar quizás hasta cuándo. Déjame decirte algo, por favor. Es una reflexión justa, ¿no? Sí, es una reflexión justa, pero yo creo que la salida es que esa plata se pueda constituir de alguna manera en un fondo para tener una vivienda. Porque una vivienda es la forma de ahorro más importante, porque eso te asegura. Es una inversión. Es una inversión y te asegura que ella y él van a tener donde vivir. Y si se muere uno de los dos, las leyes que se hacen pueden asegurarle que mientras exista ella o él, van a tener techo. Van a tener techo, que es muy importante. Y por último, queda una herencia que puede ser liquidada anteriormente. No mientras ellos vivan. Esto se ha hecho. Esto no es una invención de ahora. Esto se hace en otros países y tiene estupendos resultados. Ahora, porque el problema es cuando este dinero queda disponible para el consumo libre. Eso es. El tema es el consumo. Porque lo que hemos aprendido, esto no es teoría como yo decía al principio, esto significa que es una presión adicional para la inflación, que es el peor impuesto porque le pega más fuerte a los pobres. Hay que evitar que el ingreso disponible siga cayendo porque, entre otras cosas, afecta a la actividad. Hay menos posibilidad de reactivarse mientras haya inflación.
Sí, le afecta a los pobres y gran parte de la población que ni siquiera tiene la posibilidad de sacar esos recursos. O sea, no sacan recursos y más encima le afecta con la inflación. Pero es muy cierto que en la discusión, y lo decían las encuestas hace un tiempo, cuando se discutían los retiros, de que en verdad mucha gente que tiene 10 millones, por ejemplo, y ese aporte va a ser mínimo, tengamos o no tengamos PGU, la gente te dice, pásame esos 10 millones. Claro. O sea, evidente. Y también es parte porque es popular y con justa razón en algunos sectores este tipo de proyectos. Mira, pero lo que les decíamos en un principio, este es un proyecto que vino a fusionar, voy a tratar de explicarlo súper en simple para que se entienda, vino a fusionar distintas iniciativas de varios parlamentarios y como yo les digo, también hay otra opción del gobierno. La del Partido de la Gente, porque estábamos con uno de sus integrantes al principio, da cuenta de que tú puedas retirar como autopréstamo hasta un 15% de tus fondos. Y si tienes menos de 1 millón de pesos, todo lo que tengas, o sea, si tienes 900.000 pesos, puedes sacar los 900.000 pesos, y si tienes de 1 a 10 también tiene un tope. Pero básicamente es un 15% para que se entienda, de los fondos de pensión. Y eso tú lo tienes que devolver en 60 cuotas, en un plazo máximo de 5 años. A ver, eso es justamente lo que tenemos en pantalla, ¿no? Menos de 1 millón de pesos puedes retirar el total. Entre 1 y 10, máximo 1 millón. Y si no, si tienes más plata, hasta un 15%. Y la devolución es en 60 cuotas en un periodo de 5 años. Este es el del Partido de la Gente. Dice, espérate, es que es importante que la devolución no se hace mediante yo voy a pagar el crédito así todos los meses poniendo billetes sobre billetes, sino que por planilla. Por planilla. O sea, en vez de cotizar un 10%, o que es hoy, estarías cotizando, pongámosle, 12, 13% de aquí a 5 años. Por poner un ejemplo. Si es que no pierde la pega. Tu sueldo real baja igual. Exactamente, tu sueldo baja más. Si se pierde la pega, no hay pago de cuota. Pero por eso hasta 5 años, porque apenas consigas pega, vas a tener que volver a pagar. Y si no consigo pega nunca más, ya estoy en una edad que me voy a... Si pasan los 5 años ya no te la cobran. Básicamente por eso tiene un límite de 5 años. Esto en el proyecto del Partido de la Gente. Pero yo les conté que habían otros proyectos que se fusionaron con este, que son los siguientes, y que también se pondrían en discusión si esto finalmente se logra votar en la Cámara de diputados y diputadas. Básicamente es el que viene en pantalla. Y este es el autopréstamo con prorrateo, así se ha definido, pero es hasta el 100% de los fondos que tú tengas en tu cuenta. Toda la platita. Independiente tú tengas menos de 1 millón, entre 1 millón y 10, o tengas 100, tú te podrías autoprestar todo. Tú defines cuánto, pero es hasta un 100%. ¿Y cómo se devuelve? De la misma manera. No con un número de cuotas, pero más bien tú vas devolviendo la plata mes a mes en la medida que tengas un contrato formal, por lo tanto cotices, o si eres independiente vas a tener que meterle plata. No sé cómo funciona con los independientes en realidad, pero sí, si eres dependiente, derechamente tienes que ir pagando mes a mes con tu sueldo, hasta 5 años también, o hasta que te jubiles. En UF, sin interés. En UF, sin interés. Estamos dejando un actor muy importante fuera de esto. Porque, a ver. ¿dónde se origina acá esta situación de apremio? Se origina porque el ingreso disponible está cayendo, ¿no es cierto? Y la gente realmente necesita apoyo. Sin duda. Por lo tanto, el que se tiene que poner ahora es el gobierno. Pero voy a ser responsable. Si se pone el gobierno, hay que generar mecanismos que permitan reestructurar el gasto del gobierno. En este país está quedando fuera de la discusión toda la plata que estábamos hablando con la Priscila, que se puede ahorrar en el gobierno. Hay que reestructurar los gastos del gobierno y gastarlos los pobres. O sea, la consigna es la plata para los pobres, no para gastos superfluos en la estructura del gobierno, y ese esfuerzo hay que hacerlo de una vez por todas. Hay 80.000 millones de dólares de presupuesto para este 2023. ¿Se podría sacar de ahí? Por supuesto, se puede reestructurar, pero lo más importante es que esto no genere más inflación. Si el gran problema que tenemos sobre todo, Alejandro, es la inflación. Pero para entender, porque usted dice que esto es una ilusión o esto nos puede generar un problema. Si se aprobara el del 100% y todos, yo lo decía más temprano, y todos retiráramos esa plata, entiendo, en una estimación conservadora de Hacienda, 160.000 millones de dólares, que es una cifra que uno no entiende, demasiado, 50% del PIB. ¿Qué significa eso para la economía chilena? Para lo cotidiano de la economía chilena. Te lo explico con lo que ya pasó. ¿Saben ustedes? Tú me la dijiste. Me lo dijiste muy bien, al tiro. ¿Cuánta plata salieron de los fondos de pensiones con los retiros anteriores? 50.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con los 50.000 millones de dólares de liquidez adicional de la economía? Mira. Tenemos una de las inflaciones más altas en los últimos años. Y por lo tanto,
Lo que hay que evitar es eso. Hay que evitar, hay que ayudar. La vida. Hay que ayudar. O sea, ojo que con el 100% sería el triple de plata. Eso. Entonces, ojo con eso con respecto a la inflación. Vamos a seguir profundizando en eso, Alejandro. Un colofón. Es que tenemos que hacer un pequeño corte. Alejandro, son las reglas de la tele. 5 segundos. 5 segundos. Empieza a contar. Por favor. 1. A medida que tú triplica la inflación. Ya, o sea, estaríamos hablando de casi el 40% de inflación si triplicamos... O sea, estaríamos acercándonos a Argentina. Y eso ya. Nos falta comentar cuál es la opción del gobierno con respecto al autopréstamo y seguir profundizando en ese detalle. Argentina y otros más. Chiquillos, sigamos conversando sobre este tema. Ya, entonces estábamos viendo las diferencias entre todos y cada uno de los proyectos de autopréstamo. Y Alejandro ya dijo que cualquier tipo de retiro es malo. Incluso, Alejandro, antes de presentar cuáles son las diferencias que tienen estos autopréstamos con el del gobierno, te quiero preguntar que por favor nos aclares qué significa esto de que si esta cuestión avanza, podríamos tener la inflación de Argentina. Sí. Bueno, que los procesos inflacionarios ligados a estos retiros son persistentes. Primero nos dijeron en el Parlamento que esto no iba a provocar inflación. Yo fui tratado mentiroso cuando lo dije hace más de un año atrás. Ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero lo que está seguro es que ese impacto de liquidez de la economía provoca inflación que se torna persistente. ¿Qué quiere decir eso? Que se retroalimenta y al final empieza con una cantidad y cuando no la puedes parar, las expectativas de inflación futura hacen que la gente sea cada vez más pobre. Entonces, por eso que insisto, el gobierno tiene que ayudar, pero tiene que reestructurar el gasto público. No podemos seguir gastándolo más en esto porque al final eso también termina con inflación y eso es lo que afecta sobre todo a los más pobres. Hoy día, ¿cuánto queda en las cuentas de la AFP? ¿160.000, 120.000 millones de dólares? Más o menos, sí. Ya, o sea, si progresara el proyecto de sacar el retiro del 100% de autopréstamos, que es ese proyecto que estábamos viendo, estaríamos inyectándole esa cantidad de dinero a la economía y yo te estaría... pero es que hay dos. Los pelos. Hay dos efectos. Uno el efecto sobre la liquidez que presiona la inflación al alza y el otro que los fondos también sirven para financiar proyectos de inversión. Claro. Este país necesita inversión y por lo tanto no podemos seguir dragando y sobre todo hay un financiamiento muy importante que va a la gente que tiene menos recursos, a la clase media, a la clase media que siempre se ve afectada, que de ahí se saca plata para prestarle a la gente y con eso tener más financiamiento para vivienda. Por eso se me ocurrió que si queremos sacar fondos, saquémoslo, pero que la gente invierta en propiedades del pie. Australia, por ejemplo. Australia lo hizo. Sí, por lo tanto, esa es la solución. No, de hecho, tampoco hemos hablado de que mucha de esta plata a largo plazo es la que se usa para financiar los bancos. ¿Con qué plata crees tú que te financian los créditos para las viviendas? No los bancos. Los bancos le dan la plata a la gente que se la di a través de mutuos hipotecarios. Claro. Exactamente. Bueno, pero el proyecto del gobierno, porque insistimos que el gobierno plantea o tiene integrado un autopréstamo dentro de su gran reforma a las pensiones. Esto todavía es incipiente porque no se ha discutido en profundidad en el Congreso, pero ¿qué es lo que dice el gobierno? Ellos hablan también de un autopréstamo acotado, mucho más acotado que el de Partido de la Gente, Pamela Giles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones? De que usted podría retirar solo un 5% de los fondos que usted tenga con un tope de 30 UF. Ya, ese proyecto del gobierno. Exacto, que básicamente es un poco más de $1.000.000 actualmente. Eso sería la cantidad. Un 5% de lo que tú tengas hasta 30 UF. ¿Y que va incorporado en la reforma de pensiones? Va incorporado como una herramienta extra en la reforma de pensiones. ¿Cómo lo devuelves? Con un aumento de 2% en tu cotización. Es decir, a lo que ya cotizamos, 2% más, con un plazo máximo de 5 años. Y solo la pueden retirar personas activas, o sea, que no estén retiradas, no estén jubiladas, y activos 5 años antes de la edad de jubilar. Ya. El problema que tiene... las reglas del autopréstamo. Le digo al tiro a Francesco. Todas esas ideas al final terminan produciendo exceso de gasto. La economía no necesita exceso de gasto. La economía necesita reactivarse. Se necesita inversión. Se necesita gastar más. Si vamos a meter esa plata en un bien de inversión como una casa, ok. Pero no vamos a seguir metiéndole plata a la economía para seguir comprando four-wheel drive, ¿cómo se llaman? Autos con tracción de 4 ruedas. No, tenemos que sacar al país del consumo en este momento, tenemos que llevarlo a la inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente tenga trabajo.
¿El país no está reactivado económicamente? No está reactivado. No. Lamento disentir con el ministro de Hacienda. El país no está reactivado. ¿Y ¿sabes por qué no está reactivado? Porque al final la inflación se come todo. El país no está reactivado mientras haya inflación. Miren lo que le pasa a Argentina. Miren lo que le pasa a Argentina. Argentina ya va en el 100% de inflación. ¿Qué va a pasar con el gobierno? Se va a caer el gobierno. En las próximas elecciones la gente le va a pasar la cuenta. Porque los que sufren con la inflación son los pobres, que son la mayoría, y son los que votan. En 2022 entiendo que hubo un crecimiento, según la cifra reciente, un 2,2%. Sí, eso ajustado por crecimiento de población es prácticamente no crecer. Es no crecer en términos per cápita, exactamente. Entonces hay una falsa sensación de reactivación. Sí, la sensación es falsa y este año el crecimiento es negativo, así que vamos para atrás. Por lo tanto, aquí tiene que volver la inversión. Si no vuelve la inversión, no va a haber más demanda de trabajo. Si no hay demanda de trabajo, no va a haber consumo sano. No podemos meterle consumo por la fuerza, por los retiros, por los autopréstamos. Hay que crear trabajo nuevo. Esa es una teoría, entiendo que de Keynes, ¿no? Keynesiana, que decía que el consumo interno es el motor de la economía. No, absolutamente. Qué bueno que me hablas de Keynes, porque siempre Keynes fue acusado de estatista. No, Keynes nunca fue estatista. Keynes se dio cuenta que tenía que haber un trabajo mancomunado entre el gobierno y la gente para de esa manera poder reactivar la economía. Gracias por la clase, profe. Oiga, profe, se pasó, sí, como siempre, un agrado escucharlo y